Ya me estoy comunicando con la escritora Luisa Reyes Retana, que nos está presentando su nuevo libro, Tu lengua en mi boca. Luisa, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muchísimas gracias. ¿Tú qué tal? Muy contento porque te cuento que estos últimos 2 años algo ha pasado, no sé si te diste cuenta, pero me he acostumbrado a entrevistar por este método de pantalla a pantalla y creo que el 70% han sido mujeres que escriben. De hecho, mando comprar los libros por Mercado Libre y bueno, me llega por Gandhi, etcétera, a la puerta de mi casa, pero algo está pasando. Las mujeres están escribiendo más, se están dando a conocer más, se están valorando más. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos leyendo literatura femenina con más frecuencia? Qué buena observación. Yo también he leído a muchísimas mujeres en los últimos años y no estoy haciéndolo a propósito, es lo que me llama la atención, es lo que llega a mí. Muchas mexicanas, muy jóvenes, una literatura espléndida, súper novedosa, toda Latinoamérica un poco en el mismo tono. Y yo creo que hay un boom, naturalmente, y estamos siendo bien serias y bien disciplinadas con, con nuestro trabajo como escritoras y de algún modo, como nos han volteado a ver y nos hemos sentido seguras y firmes en este ámbito, pues por ningún motivo vamos a desaprovechar. Muy bien. Oye, yo supe de ti porque ganaste un premio Mauricio Achar, con tu novela Arde Josefina. Así es. Y yo conocí a este hombre porque yo estudié en México periodismo. Por alguna razón llegué a la librería Gandhi, una pastorela con Germán Dehesa y Mauricio Achar, Qué divertido. divertidísima. Y entonces asocio tu nombre con este personaje. ¿Qué significó para ti ganar este premio con tu libro Arde Josefina? No, fue espléndido. Que no hay, te juro que no tengo palabras suficientes para describir lo que significó para mí como escritora Nobel y para mi carrera, ¿no? O sea, fue como un salto cuántico. Cuando yo escribí esa novela, pues no tenía lectores, estaba yo en la intimidad de mi hogar eh, escribiendo un poco por De esta hecho, inquietud. tú eres abogada, ¿no? Yo soy abogada. Y dejaste esa profesión por dedicarte a ser escritora. Así es, así es. En el 2011 renuncié a mi trabajo como secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia para escribir. Todo el mundo estaba muy escandalizado, ¿no? Como, ¿quién deja un cargo tan bueno por un sueño tan frágil, tan... Eh, a mucha gente le parecía, pues, improbable que tuviera éxito en ese ámbito porque no me había dedicado a construir una carrera en ese sentido. Y me tomó varios años sentirme en el espacio adecuado para la escritura y cuando finalmente pude tomar la decisión de hacerlo con disciplina y seriedad, escribí Arde Josefina y la realidad de las cosas es que la sometí al premio Mauricio Achar por no dejar de hacerlo, un poco porque por algún lugar tienes que empezar. Entonces, el término para solicitar a ese premio se convirtió también en mi propio deadline, mi propio término, y presenté el borrador, me acuerdo muy bien de estar súper nerviosa, de contárselo a muy poca gente y decirles, es que sometí un borrador a un concurso literario y todo el mundo como, bueno, pues va. Pero cuando lo gané, y lo dije mil veces en esa ocasión, sentí profundamente la diferencia entre nada y todo. Sentí como lo que significaba que se publicara un libro mío y el espacio de intimidad que me aportaba con los lectores y de algún modo
era como si se prendiera la tele, ¿no? Como si yo ya hubiera hecho todos los contenidos y de pronto la cosa cobra vida. Fue espléndido. Y también es muy bonito saber que Mauricio Char fue una gente tan entrañable. Sí, 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 todo un personaje. Bueno, pues ahí está. De entrada, eso fue lo que me llamó la atención, pero ahora veo que escribes una novela que creo que en 3 ciudades, ¿no? No sé si en México, también en el norte de México, y te fuiste a Europa. Sí, pero en la novela no aparece ese escenario. Yo diría Sí, que es sí, me una... refiero a que fue en 3 espacios Ah, geográficos. la escritura. Sí. Así es. Así es. La segunda mitad del libro lo escribí ya viviendo en Berlín. Ujú. Sí, Y todavía en la pandemia. sí. ¿Cómo fue este proceso? Sí. Y además, ¿cómo es tu método de Muchas, trabajo? A mí siempre me interesa saber si son organizados, si están esperando que llegue la inspiración o tienen un la método. inspiración. Yo lo que hago para tener, por un lado, naturalidad y escribir de forma orgánica, pero para no perder un poco el ritmo y la estructura del proyecto, hago un esfuerzo por calendarizar mi escritura y entender cuánto me voy a tardar en escribir cada cosa y cómo lo voy a hacer, y hago mis investigaciones previo al arranque. Hago una especie de Biblia en donde describo con mucho detalle cada uno de los personajes, sus vidas, su origen, sus deseos, sus relaciones. Trato de conocer a los personajes mucho. Me Es una toma, una hago escaleta. una escaleta, así es. Y luego hago varios documentos con la historia en desde diferentes puntos de vista y con diferentes longitudes. Un resumen de 5 páginas, uno de 10, uno de 20. Entonces, ya que tengo la historia y a los personajes bien cerquita, ya que los entiendo y los conozco y siento que su historia la puedo narrar, ya me lanzo a la escritura. Pero rompo todas las reglas. Rompo todas las reglas que yo misma establezco. Oye, tu lengua en mi boca nace en un viaje que haces a Torreón y de ahí surge la idea y luego regresas incluso para, para conocer personajes. Cómo es la creación de una novela? ¿Cómo fue ese proceso? Fue bien mágico, fue bien... en la ciudad, la conocí en 2 veces porque fui a una vacación con una colega de trabajo. La ciudad me llamó poderosamente la atención, pero en ese momento no me quedó claro por qué. Era un momento malo para estar en Torreón en el 2010. Estaba, eh, había una gresca muy fea entre cárteles y Policía Federal, había una especie de toque de queda, estaba muy enrarecido el ambiente, pero la gente tenía como una alegría bien, eran bien serios con la decisión de tener vidas buenas. No sé bien cómo describirlo. Me quedé con mucha inquietud en aquel viaje y hice una nota mental y dije, yo voy a volver aquí por una historia, porque me dio la impresión de que era un territorio apropiado, era un territorio, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Como dispuesto a las historias únicas. El año siguiente renuncié a la corte, abrí una editorial, me dediqué a la escritura, poco a poco fui buscando este espacio que te comentaba al principio, este espacio apropiado para la escritura. Gané el premio Mauricio Achar Ujú. y después de Arde Josefina, que fue una aventura bien importante que me dio mucha seguridad personal, regresé a Torreón en busca de esta historia. Y Torreón se abrió sus puertas a mi búsqueda y encontré a la gente que me fue llevando a los lugares y a las historias y a las personas. Muy, muy impresionante cómo
nos encontramos Torreón y yo. Ahora, la verdad es que pienso mucho en Torreón, me siento como una lagunera nacional. Me gusta mucho la región, me cae muy bien la gente y estoy súper contenta de haber tenido la oportunidad de entrarle a las historias profundas de un territorio que siento que no está muy considerado ni muy reflejado en nuestra literatura ni en nuestra ficción en general. Oye, y en tu novela hablas de dos mujeres y una relación de más de 30 años, Sí. sin spoiler. Bueno, podemos contarle a tu auditorio que, que el temblor de 85, muchos de nosotros conservamos la herida. El temblor de 85 rompió a esta familia y como sobrevivientes solo quedaron la protagonista y su tía, pero su tía quedó mal y Berta, nuestra protagonista, se quedó a cuidarla y de algún modo a esperar que la segunda parte de su vida comenzara, pero eso no podía suceder hasta que su tía falleciera. Y esta larga espera, estos 30 años que son como muy elásticos, porque en la novela no queda claro qué más pasó esos 30 años. Solo sabemos que la sobrina cuidó a la tía, que leyó mucha poesía, que leyó mucha novela. Lo que no se esperaba la sobrina era que su tía le hiciera una petición tan fuera de lo común, y esa petición fue que esparciera sus cenizas en el desierto de la zona del silencio, Mm, que es un lugar súper extraño y súper interesante. Y Berta no pudo más que aceptar y a la muerte de su tía cumplir su promesa. ¿Está en Sonora? Está entre Coahuila, Durango y Chihuahua. Es Ah, como una especie de... oh, Está al centro de estos ok. estados en un parque nacional que se conoce como el Bolsón de Mapimí, varias horas hacia adentro. Y, y los sucesos se desarrollan durante este viaje que hace Berta en su coche hasta el norte del país. Oye, pero estaba viendo una entrevista con Carlos Push y él dice que es muy divertido tu libro. Hablas de adolescentes en donde un pastel que sepa a caca o una caca que sepa a pastel. Esta es una nota que me encanta, porque como quise basar las actitudes y los comentarios de las adolescentes en lo que pude observar de las adolescentes que conocí en la laguna, pero también de las que conozco en la vida cotidiana. La conversación sobre caca y pastel la escuché en el Metrobús. Nunca lo olvidaré. Eran unos chavos de 17, probablemente hermanos, venían sentados atrás de mí, yo venía tomando notas sin que se dieran mucha cuenta. Y su conversación sobre qué prefieres, comer una caca que sepa pastel o un pastel que sepa caca, fue muy larga y complicada porque estudiaban los distintos ángulos de tomar una decisión o la otra, ¿no? Y me pareció sublime porque se lo tomaban con absoluta seriedad y te dabas cuenta que ya eran capaces de argumentar cosas interesantes, pero sobre la conversación más absurda que hayas escuchado en tu vida entera. En fin, esa es una de las cosas que tomé de la vida real. Muy bien. Oye, ¿a quién estás leyendo o a quién te gusta leer? Como comenzamos la plática, me supongo que estás leyendo muchas mujeres. Muchas, muchas. Y un par de hombres también, pero no sé por qué se me acercan más textos de mujeres. Ahorita estoy leyendo, de hecho lo tengo aquí conmigo, un libro bien interesante de Marilyn Robinson, Gilead se Ah, llama. ok. Son las reflexiones de un pastor de la iglesia que se acerca a la muerte, ve el final de su vida cerca y le escribe a su hijo quién fue, qué lo movió, cuáles fueron los eventos más transformadores de su vida, sus anécdotas, pero está escrito con una elegancia y una profundidad espléndidos. Y el último libro que leí, que me gustó muchísimo, muchísimo, se llama The Old Drift, el viejo, ¿qué será?
no sé cuál sea la traducción precisa. Se trata sobre varias familias en Zambia cuyos destinos se cruzan irremediablemente por generaciones y generaciones y generaciones. Es como si hubiera un magnetismo entre estas dos familias y viven en inmensas desgracias juntos y también inmensos éxitos. Y por supuesto se trata sobre colonialismo, sobre devastación ecológica, sobre interracialidad. Es muy buen libro. Y la escritora es una mujer jovencísima. Ok. Luisa Reyes Retana, ¿cómo afrontaste la pandemia? Fue doblemente duro porque habíamos migrado hacía muy poco a Berlín y yo era bastante nueva en mi trabajo. Yo trabajaba como directora del Instituto Cultural de México en Alemania, en la Embajada de México en Alemania, y mi hijo es chico, mi esposo aún no tenía bien armado su esquema laboral. Fue ¿cómo decirle? No quiero decir que fue duro porque es el sentido común y a todos los demás nos pasó lo mismo, ¿no? Fue duro para todos, para nadie fue fácil. Fue un poco desestabilizador porque realmente no teníamos la perspectiva del destino inmediato muy clara, hacía mucho frío, mucho frío. Yo tenía todas las ilusiones de echar a andar el instituto, pero de pronto tuvimos todo el mundo que poner este freno de mano. Pero reconozco que se abrieron espacios para la escritura durante la pandemia. Y en ese sentido, gracias pandemia, pude terminar mi libro. Muy bien, pues esperemos que pronto podamos tenerte físicamente en Tijuana Uy, me encanta. para que presentes Tu lengua en mi boca, tu nuevo libro. Muchísimas gracias. Espero que sí. Me gusta mucho Tijuana. Tengo muchos amigos por allá. Ojalá que nos veamos pronto y hagamos un buen guateque. Gracias. Gracias a ti. Gobierno de México.